Continuando con el curso de compiladores, anteriormente se había hablado acerca del análisis semántico, que es la última parte de la etapa de análisis del compilador. Como ya sabemos, un análisis completo conlleva realizar el análisis léxico, sintáctico y semántico. Luego de que ya tenemos todo el código analizado, con esas tres partes, se genera un archivo. Este archivo es el que toma la siguiente parte, que sería la parte de convertirlo en un código intermedio. Acá es donde ya debemos hacer la parte de la síntesis del compilador. La síntesis se forma por tres partes, que son el analizador. Bueno, en este caso los análisis ya se realizaron, pasamos al código intermedio, luego la optimización de código y por último el código máquina o código objeto. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la generación de código intermedio. Lo que se necesita hacer es una representación intermedia de la construcción del árbol de sintaxis. Anteriormente, en el análisis sintáctico realizamos un árbol de derivación. En ese árbol de derivación, este nos sirvió para poder realizar un AST, que era un árbol sintáctico, pero este ya tenía algunas otras características como los tipos, y esto ya para formar nuestro análisis semántico. Acá lo que necesitamos realizar es un código de 3 direcciones, que vamos a ver a qué se refiere con ese código de 3 direcciones. Podemos dividir el código en 3 direcciones o podemos dividirlo en 4, que vamos a ver por qué o para qué o cuál es la diferencia entre los dos. Este guarda el operador, el nombre del resultado y los dos operandos. Así es la forma como trabaja la generación de código intermedio. En este lenguaje o en esta forma de trabajar, el compilador debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción. Esta parte de la generación de código intermedio trabaja mucho con las variables temporales, ya que ahí guarda los valores, los guarda, los coloca dentro de esas variables para posteriormente poderlos pasar a la siguiente etapa. Acá tenemos un ejemplo, es de una instrucción while y también una asignación. Tenemos while a menor que b, do. Si c es menor que d, entonces la x va a ser igual a y más z, y si no, la x va a ser igual a y menos z. Acá mencionamos algo muy importante, que es una cuádrupla. Ya vamos a ver a qué se refiere una cuádrupla. Más adelante vamos a ver un concepto también. Tenemos un código de 3 direcciones, que es lo que hablamos hace un momento. El código de 3 direcciones funciona de la siguiente manera. Tenemos acá, si A es menor que B, si esto se cumple, entonces que continúe en la línea 2. La línea 2, ¿qué es lo que contiene? Contiene el if de esta instrucción, que es si D es menor que, si C es menor que D, entonces que vaya a la línea 3. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es el código en 3 direcciones. Primero el if, luego el A menor que B y luego el ir a la línea siguiente. Luego tenemos en la línea 3 que es lo que contiene T1, que es una temporal, que es lo que va a almacenar. Va a almacenar la Y más la Z. Y la X, que estaba en X igual a Y más Z, se le va a asignar la temporal. Acá es donde ya empezamos a trabajar con temporales. Para el compilador es más fácil trabajar con temporales porque se le hace un poco más fácil encontrar a los valores temporales que existen dentro de la memoria. Acá dice que vaya a la línea 1 y se vuelve a repetir, ¿sí? Luego tenemos la línea 4. Como acá tenemos un else, ¿verdad? Si no, entonces seguimos con la línea 4
Si no se cumple esa parte, la línea 4 es la que continúa. Tenemos otra temporal, que es lo que va a almacenar la y menos z. X es igual a la temporal 2. Y vamos a L1. L1 sería la primera línea. L siguiente es una etiqueta que va al fin de nuestro código. En la línea 1 también teníamos ir a L siguiente. Si esto no se cumplía, íbamos a L siguiente, y L siguiente lo que hacía era salirse del programa. Ahora bien, tenemos la cuádrupla. La cuádrupla, ¿qué es lo que guarda? Guarda el operador, y en ese orden, tal y como está acá, se debe realizar operador OP1, OP2 y result. Operador OP1, OP2 y result. Tenemos más Y, Z y T1. La fase de generación de código intermedio. Esta fase lo que trata de hacer es de traducir el programa a una representación de código intermedio, tal y como lo vimos hace un momento, para que luego ésta pueda ser transformada en las fases subsiguientes a un código ejecutable en una determinada arquitectura física. Aquí tiene mucho que ver la arquitectura. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con las arquitecturas en esta parte. Y tenemos el código intermedio. Empezamos con una etapa de análisis en la cual ya se ha trabajado, y es el análisis léxico, sintáctico y semántico. Ahí está el esquema de cómo o qué es lo que se hace en cada una de las etapas. Y luego seguimos hacia la etapa de la síntesis, como habíamos hablado anteriormente. En la síntesis lo que se hace es pasar al código intermedio. Lo que hace es dejar cada línea de código de tal manera que se divida en 3, tal y como lo vimos en el ejemplo. Tenemos acá cada una de las partes trata de formar y de guardar todo en temporales, o de guardar las sumas, las restas o cualquier tipo de cálculo en temporales, para que sea más fácil de encontrarlo para el compilador. Luego de que ya realizó la parte de código intermedio, lo lleva hacia el código final, no sin antes, dentro de estas dos fases que tenemos acá, hay una que es la optimización de código, que es dejar el código en su mínima expresión para luego poderlo pasar al código final, que sería el código objeto, donde ya se transforma en ceros y unos. Lo transformamos en el ejecutable. Acá tenemos el código intermedio como punto de desacoplamiento. El código intermedio permite multiplexar, o sea, lo que permite es unir los esfuerzos de desarrollo de los equipos de análisis de lenguajes. Todos los análisis que se han hecho son los que se van a tomar en cuenta para poder realizar la parte del código intermedio. De manera que vamos a crear M por N compiladores distintos a partir de M especificaciones y N traducciones arquitecturas físicas reales. No importa en qué arquitectura se vaya a realizar o se vaya a compilar el código. Cuando nosotros creamos un compilador, lo que trata de hacer básicamente es de convertir ese código y trabajarlo en cualquier plataforma. No importa qué plataforma se va a utilizar, no importa qué sistema operativo se va a utilizar, siempre lo va a compilar. Por eso es que menciona que compiladores distintos a partir de M especificaciones. Las especificaciones son las entradas. Puede ser el compilador para un lenguaje, para otro lenguaje, pero todos estos pueden ser ejecutados en cualquier plataforma, tal y como lo vemos acá en este esquema. ¿Qué vemos acá? Vemos que tenemos dos compiladores. Un compilador es para Pascal y otro compilador es para C++ o para C. Estos dos compiladores pasan por las mismas etapas que hemos venido hablando, tal y como lo hemos hablado anteriormente. Asimismo lo hace acá: léxico, sintáctico, semántico y código intermedio. En el código intermedio lo que trata de hacer es un código que sea entendible para cualquier plataforma. Es por eso es que es una etapa intermedia, una etapa de enlace entre los análisis y ya la parte de pasarlo a código final o código objeto.
La parte de la optimización y del código final es propia del sistema operativo. Este lo optimiza y lo convierte en ceros y unos de una manera que sea entendible para esa arquitectura. Acá tenemos un ejemplo con Intel y un ejemplo con Solaris, que son dos sistemas operativos totalmente diferentes. Tenemos las mismas etapas, pero ellos traducen esas etapas de la forma que crean conveniente. Nosotros agregamos código ahí en la optimización, agregamos código también para el código final, pero cuando es ejecutado en una plataforma diferente, estas dos fases que tenemos acá las interpreta de la manera que crea conveniente para su arquitectura. No todos lo interpretan de la misma manera, sino que de una manera que sea entendible solo para esa arquitectura. Pero el código intermedio sirve para que se den esos pasos en cualquier arquitectura. Por eso es que un compilador se puede ejecutar en cualquier plataforma. Hay algunas plataformas o hay algunos sistemas operativos que no son compatibles con algunos compiladores, pero es muy raro porque esos sistemas operativos no tienen la capacidad de poder crear esa optimización de código, de ese código final, tal y como se programó dentro de estas fases. Tenemos los lenguajes intermedios. El primer paro para la generación de código intermedio consiste en el diseño de un lenguaje intermedio que permita representar de forma fiel y suficientemente abstracta los programas de un compilador. Existen distintas alternativas que se describen a continuación: representaciones jerárquicas, árboles sintácticos abstractos, tenemos los grafos dirigidos a cíclicos, tenemos las representaciones lineales, de las cuales podemos mencionar los lenguajes de terceros o tripletas o los lenguajes de cuartetos o cuádruplas, como lo vimos hace un momento. Entonces vamos a hablar de las representaciones jerárquicas. Estas describen el código fuente de un programa como una colección de nodos relacionados entre sí a través de arcos con el mismo nivel de abstracción que lo hacen los árboles de análisis sintáctico. Tenemos acá árbol sintáctico abstracto, una AST, podríamos decir. Este árbol sintáctico lo que está haciendo es dividir cada parte del código en una ramificación, tal y como aparece acá. Cuando lo transformamos en código intermedio, lo que trata de hacer el código intermedio es, a raíz de un operador, reconoce cuáles son las variables que pertenecen a ese operador, y es así como lo trabaja. Trata de realizar una forma más compacta de ver el código, no de verle tantas ramificaciones o tantos caminos como lo vemos en el árbol de análisis sintáctico, sino que el código intermedio sí tiene un arbolito, sí tiene una ramificación, pero tiene menos caminos, o puede decirse que tiene un solo camino a seguir para llegar al resultado que queremos en este caso. Luego tenemos los grafos dirigidos a cíclicos. Estos son árboles dirigidos a cíclicos. Estos realizan una representación del código fuente en forma de grafo. El método constructivo es similar al de los árboles sintácticos, con la diferencia de que aquí se reutilizan los nodos que reflejan la misma estructura en aras a resultar más eficiente su representación en memoria. Acá ya no tengo que estar repitiendo. Si un nodo tiene un valor, ese valor yo lo puedo reutilizar si estoy haciendo algo repetido dentro de la operación, pero no es necesario volver a crear un nodo con el mismo nombre o con el mismo operador. En este caso, más que todo va orientado hacia los operadores. Veamos, acá tenemos el árbol sintáctico. Cuando lo transformamos, también tomamos como base los operadores. Tenemos el 2 puntos igual. El ID va a ser igual a un ID por otro ID, pero si nos damos cuenta, dentro de este código intermedio tenemos un grafo. Este grafo está dirigido
hacia el por, que quiere decir que dentro de nuestra operación existen dos por lo tanto yo voy a estar reutilizando ese nodo que anteriormente ya se había utilizado. Esta es la forma como trabaja los grafos acíclicos, porque con esta no tienen que estar creando código que ya se utilizó anteriormente, sino que se vuelve a utilizar. Esta es la forma de trabajar de los grafos dirigidos acíclicos. Tenemos las representaciones lineales, como lo vimos hace un momento. Tenemos valores literales. Son utilizados como operandos en las operaciones de los lenguajes de código intermedio. Representan valores enteros con signo. Son solo valores enteros. Son operandos, es decir, que son números. Incluso pueden ser letras, ¿verdad? Eso se puede trabajar así. Tenemos los valores. Las variables de código intermedio representan las constantes, variables globales o locales y parámetros declarados por el programador a lo largo del código fuente. Entonces acá estamos hablando solo de identificadores. Pueden ser constantes, pueden ser variables, y estas pueden ser locales, pueden ser globales. Tenemos los parámetros, que es lo mismo una variable, y todos estos fueron creados por el programador. Tenemos las variables temporales, que son las que se utilizan en este código intermedio, como hablamos hace un momento. Una variable temporal es la representación simbólica en código intermedio de un espacio de memoria destinado a almacenar un resultado parcial de alguna expresión. Si decimos parcial, es porque dentro de nuestro código hay diferentes cálculos y esos cálculos se tienen que estar almacenando para ser consultados más adelante. Etiquetas de código, tal como lo vimos, veíamos un L1, L2, L siguiente, L3, L4. Esas son las etiquetas que me indican de qué estamos hablando en cada línea de código. Es una referencia de código intermedio a una zona de memoria donde comienza cierta porción de código final. Tenemos acá los ejemplos, tenemos las variables, tenemos una variable de tipo string, tenemos un scope donde empezamos un ambiente, tenemos una variable que es global, pero esta va a ser de tipo booleano. Tenemos las etiquetas donde tenemos una variable string, empieza una etiqueta, o podemos agregar una etiqueta. Donde empieza un scope, ahí también podemos agregar una etiqueta. Las temporales, ¿dónde las puedo utilizar? Puedo utilizarla una variable de tipo string, yo puedo guardar una temporal. Donde empiece un scope, yo también lo puedo guardar en una temporal. Y una dirección de alguna variable, en este caso entera, también lo puedo guardar en una temporal. Y los valores solo es el valor que se le da a una variable, nada más. Lenguajes de tercetos. Las representaciones de código intermedio basadas en tercetos están formadas por una secuencia de instrucciones constituida por 3 elementos. Por eso es un terceto, porque tenemos 3 elementos y acá los describimos y decimos que un código de operación, tenemos un operando de entrada y otro de entrada y salida para almacenar el resultado. Y acá abajo tenemos el ejemplo, tenemos un A, tenemos la X y tenemos la Y. ¿Qué significa el A? Es el código de operación que menciona acá arriba. El código de operación es un acrónimo que representa el tipo de operación que se aplican entre los operandos del terceto. Luego tenemos, acá podemos tener suma, resta, multiplicación, división, en este caso es una suma. Luego la X es igual al resultado. En los lenguajes de tercetos, uno de los operandos hace de almacén para el resultado de la operación, lo que supone que el operando de entrada se pierda tras su ejecución. No es tan conveniente utilizar un terceto por esta característica, porque como dice acá, es la X, me va a servir para guardar la suma de X más Y, pero cuando guarda la suma pierde el valor que tenía la X, entonces se queda solo con la suma de ambas. Es una desventaja en cierto momento, pero no quiere decir que no se pueda utilizar, también se puede utilizar. Tenemos los operandos, identifican los elementos sobre los que se efectúa la operación X y Y, referida por el código de operación. Pueden ser valores literales, variables,
variables temporales o etiquetas. Lenguaje de tercetos. Tenemos acá el árbol sintáctico, lo transformamos en código intermedio y ¿qué es lo que obtenemos? Primero vamos a pedir el valor de la b y lo vamos a almacenar en una variable temporal que se llame t0. Luego solicitamos el valor de c o agregamos el valor de c en el programa y lo guardamos en una temporal que se llama t1. Luego tenemos que t1 y t0 lo que van a hacer es que se van a multiplicar y estos se van a almacenar en la t1, que es nuestra variable para el resultado o nuestra temporal para el resultado. Esto se va a almacenar en t1 y ese t1 se lo vamos a asignar a la a, que va a ser el resultado final, tal y como tenemos acá. La a va a almacenar el valor de b por c, pero anteriormente dentro del código intermedio tiene que pasar por variables temporales y esto a su vez por una variable que va a guardar el valor de, en este caso, la multiplicación. Luego tenemos los cuartetos. Está basado en cuartetos y están formados por una secuencia de instrucciones constituida por 4 elementos. La primera es un código de operación, tal y como el anterior, 2 operandos de entrada y otro de salida para almacenar el resultado, pero funciona de esta manera. Tenemos el código de operación, en este caso add, estamos haciendo una suma. Tenemos la X, que es donde se va a almacenar el resultado, pero los operandos ahora están separados. Ahora tenemos Y y Z van a ser los operandos que se van a sumar, restar, multiplicar, etcétera, y estos van a ser guardados en X. Esta es una forma más clara de trabajar. El cuarteto ya me ayuda a ver la lógica de una forma diferente y poder trabajar de una forma más ordenada, que no se pierdan los valores, tal y como se perdían en el anterior. Entonces acá vamos a trabajar lo mismo que vimos hace un momento, pero ahora lo vamos a trabajar con un cuarteto. Siempre voy a leer el dato de B o solicitar el dato de B y lo almaceno en la temporal 0. Pido el valor de C y lo almaceno en la temporal 1. Luego la temporal 2, la temporal 2 lo que va a hacer es almacenar el valor de T1 por T0. Este a su vez le va a trasladar el valor o va a almacenar el valor de la temporal en la variable que se llama A. La línea que cambia es la línea donde tenemos la temporal 2, temporal 1 y temporal 0, porque ahora ya tenemos una variable o una temporal extra que va a almacenar los resultados y tenemos los operandos por separado, que cada uno no va a perder su valor en el momento que se almacene el resultado final, y esto es lo que hace un poco más comprendible el código dentro de esta clasificación. Tenemos que existen dos representaciones intermedias principales en la generación de código. Tenemos la notación sufija, que es una de las más utilizadas, y tenemos la cuádrupla. La cuádrupla es un elemento central de la arquitectura. Representa cada una de las operaciones atómicas, es decir, unidas, ¿verdad?, completas, que puede ser referenciadas dentro del código intermedio para que surtan cierto efecto o realicen cierto cálculo a partir de los operandos. Entonces lo que tratamos de hacer acá es estar colocando línea por línea. En cada línea lo que se va a hacer es colocar qué instrucción se va a ejecutar con respecto a ese paso dentro del código. Por ejemplo, tenemos string, get operación. Con la variable de tipo string vamos a obtener qué operación es la que vamos a hacer, o con la variable de tipo string estamos diciendo que estamos creando una función que es de tipo string y que se llama get operación. Luego estamos creando un procedimiento que se llama set operación. Luego el operando if
vamos a obtener un resultado o un primer operando para ese if. Luego tenemos otro, en este caso, el procedimiento. Este procedimiento se llama set primer operando y este va a tener un operando en if. En este caso es una O. Operando en if va a ser igual a obtener el segundo operando para trabajar. Tenemos otro procedimiento que va a fijar el valor en ese operando if. Ese operando if también hace la llamada hacia obtener el resultado de esos dos valores anteriores, y vamos a tener otro procedimiento que va a guardar ese resultado. La notación sufija, llamada también postfija o polaca inversa, se usa para representar expresiones sin necesidad de paréntesis, y vamos a ver de qué manera lo hace. Y tenemos acá los ejemplos. El primer ejemplo dice que tenemos la variable a por la variable b. Cuando la pasamos a la notación sufija, lo que hacemos es que primero van los operandos, en este caso a y b, y por último los operadores, en este caso por. Tenemos otro ejemplo. Tenemos a por b más c dividido d. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Colocamos a, b, c, d y por último colocamos los operandos. Los operandos van desde el último, operador, desde el último operador que se encuentra dentro de la operación hasta el primero. Tenemos dividido, tenemos el más y tenemos el por. Luego tenemos a por b más c por d. ¿Sí? Primero vamos a operar a por b, porque como tenemos un operador repetido acá, primero operamos lo que está en el primer operador a y b, y luego c y d con sus operadores, que son primero el por y luego el más. Esto es lo que hace la notación sufija. Trata de unificar los operandos y por último colocamos los operadores desde el último que aparece hasta el primero. Acá tenemos un diseño del lenguaje intermedio. Tenemos un cuarteto, tal y como lo vimos: sumar, multiplicar, dividir, sacar el mod de una operación, o sea, lo que sobra de la división, el residuo, ¿verdad? Tenemos varios operadores y tenemos x, y, z. X va a ser mi valor donde va a guardar un resultado. Y y z van a ser los operandos. Acá tenemos la construcción de esta operación, ¿verdad? X va a ser igual a y más z. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando ya lo pasamos cuando ya vemos las operaciones propias de podríamos decir del compilador o de la parte código intermedio, ya estamos viendo algo muy parecido a un código, en este caso podríamos decir que un código en Assembler es parecido, pero no quiere decir que es igual, porque en el Assembler trabajamos con operadores tal y como está acá, o algunas palabras reservadas. Trabajamos con direcciones de memoria, y en esto no vemos esas características, pero sí ya tiene la forma de cómo se trabaja con código Assembler. Acá lo que estamos, not x y y, lo que estamos diciendo es que x va a guardar el negativo de y. Tenemos BRL, vamos a saltar a L, BRT XL, si X se cumple, por ejemplo, va a saltar a L, y así sucesivamente. Esta es la forma como construimos líneas de código en lenguaje intermedio, y esto ya nos está sirviendo para poder simplificar el código, dejarlo una estructura muy parecida a cuando ya se convierte en código objeto. El código intermedio tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Dentro de las ventajas, permite abstraer la máquina que hace esa conversión entre el análisis y la síntesis, separar operaciones de alto nivel de su implementación a bajo nivel,
porque ya lo tratamos de dejar de tal manera que se pueda convertir en código de bajo nivel. Permite la reutilización de los front-ends y back-ends. Aquí yo puedo reutilizar el código que ya fue analizado y el código que fue transformado también para poder llegar a los ceros y unos. Permite optimizaciones generales. Yo puedo con una optimización, puedo utilizarla en diferentes líneas de código, no solo en una línea, sino que yo la puedo generalizar a otras líneas de código. Tenemos entre las desventajas está que implica una pasada más para el compilador. Cuando hace la parte de código intermedio, quiere decir que vuelve a tomar todas las líneas de código, por eso menciona que es otra pasada. No se puede utilizar el modelo de una pasada conceptualmente simple. No podemos utilizar dentro de un compilador solo una pasada porque el código intermedio representa otra pasada. Dificulta llevar a cabo optimizaciones específicas de la arquitectura de destino. Como hablamos anteriormente, el código intermedio hasta ahí trabaja de tal manera de que una arquitectura tome ese código y lo interprete de la mejor manera, lo optimice de la manera que crea conveniente para poderlo trasladar hacia los ceros y unos. Entonces no puede ser específica solo para una arquitectura el código intermedio, sino que lo puede tomar cualquier arquitectura. Puede ser ortogonal, es decir, que vaya paralelo a la máquina destino. La traducción a una arquitectura específica será más larga e ineficiente. Entonces, por eso es que no se hace una traducción hacia una arquitectura específica, porque se vuelve más tedioso el programa y más largo. Entonces, por tal motivo, no se realiza de esa forma. Muy bien. Como hablamos anteriormente, o como yo les mencioné, yo tareas ya no les voy a dejar. Ustedes esta semana que viene tendrían que entregar su mini compilador. Ya algunos creo que lo van a entregar el día sábado, este sábado, y si no, pues tienen una semana más para poder trabajar. Después de esa semana ustedes ya no tienen tiempo para poder hacer su mini compilador y se tienen que dedicar a hacer su traductor, que es lo que tienen que trabajar grupal. Yo con esto ya, esta clase ya formará parte de su examen final. Estas clases ya son específicas sobre las fases que hacen falta. Por ejemplo, esta fase de código intermedio es una fase que ustedes ya no realizarán en su compilador porque es bastante complejo hacerlo, porque realmente lo que me interesa es que usted entienda la parte del análisis del compilador, y por eso es que se dejó hasta esa parte. Les agradezco por su atención. De esta presentación yo también necesito que me creen un comentario o un resumen de esta clase. Yo siempre voy a abrir un foro dentro de la plataforma para que usted pueda ahí colocar esa parte. No es necesario que sea tan amplio, puede ser 1 o 2 párrafos, lo que usted quiera, lo que usted entienda, pero sí me interesa que usted me coloque ahí lo que usted entendió dentro de esta clase, para por lo menos hacer un tipo resumen de lo que usted vio acá o de lo que usted escuchó acá, y eso también le pueda servir ya en el momento de poder realizar su examen final. Posiblemente yo les pida un tipo resumen y ustedes ya tengan la idea de cómo lo van a realizar. Entonces con esto se daría por terminada esta presentación. Les agradezco por su atención y nos vamos a estar escuchando en el próximo video.